Buenas noches. A ver, no nos equivoquemos. El kirchnerismo está preparando la resistencia frente al gobierno de Javier Milei. A ver, hoy renunciaron, hay datos pequeños, a veces inadvertidos, pero que son significativos. Hoy renunciaron todos los funcionarios que son líderes piqueteros y eran funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. Seguramente la semana próxima, cuando ya habrá un nuevo gobierno en el país, el domingo asume el presidente electo Javier Milei, van a estar todos esos que fueron funcionarios hasta hoy, van a estar en la calle en la semana próxima, seguramente. También hoy renunció la titular del PAMI, Luana Volnovich. A ver, la Cámpora, ella es de la Cámpora tiene muchos lugares del Estado tomados, y todos manejan recursos importantes del Estado. Pero el más importante de todos es el PAMI. Porque los otros que manejan importantes recursos, como la ANSES, Aerolíneas Argentinas, YPF, la AFIP, los recursos están asignados. Son muy difíciles manejar dinero en efectivo. En cambio, el PAMI tiene contrataciones de laboratorios, de sanatorios, de compras en el exterior, aquí adentro. Y tiene un montón de ventanillas por las que se puede filtrar la financiación de la política. Objetivamente, la Cámpora, hoy cuando perdió el PAMI, perdió la financiación de su acción política. Esto es lo que pasó. Hay ya movilizaciones convocadas para el 19 y 20 de diciembre, conmemorando lo que pasó el 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando renunció Fernando de la Rúa, el presidente de entonces. Claro, pero todo esto depende mucho de qué es lo que pase el domingo. Está anunciado que el presidente nuevo, Javier Milei, va a anunciar una ley ómnibus. Ley ómnibus significa, a ver, una ley es una decisión del gobierno, que la aprueba el Congreso. La ley ómnibus son muchas decisiones del Congreso, del gobierno, que la tiene que aprobar el Congreso. Obviamente no la va a aprobar el Congreso el domingo. Lo que va a hacer el nuevo presidente es anunciar esa ley ómnibus y su contenido. El contenido va a estar todo destinado a cortar el gasto público. Sabemos que hay un exceso del gasto público desde hace muchísimo tiempo. Sabemos que hay un exceso de gasto público desde hace muchísimo tiempo. Y hay tres maneras de enfrentar el gasto público. Una es pidiendo préstamos. Ojo, la Argentina hoy no tiene posibilidad de tener préstamos. Y si lo tuviera, tiene que pagar unos intereses enormes. Pero de todos modos, sería una mala receta endeudarse para pagar gastos corrientes. La otra alternativa es la que está haciendo el gobierno actual, que es emitiendo dinero sin respaldo del Banco Central. Eso, desde que la economía existe, significa inflación. Por eso la inflación de este gobierno. Y la tercera vía es cortar los gastos que no se pueden financiar, que están por encima de los ingresos del Estado. No hay magia en esto. Esas son las tres alternativas. El gobierno de los Kirchner duplicó el gasto público con respecto del PBI. En 2003, el gasto público con respecto del PBI era 21, 22%, hoy es del 42%. Duplicó. Es una cantidad enorme de dinero. Por eso, cuando hablan del 2001, a mí me parece que se quedan cortos. En el 2001 no había tanta gente dependiendo del Estado, no había tanta inflación y no había tanta deuda, a pesar de que Menem sí había dejado un país muy endeudado, pero no en el nivel de deuda que tiene hoy el país.
Cuando Javier Milei dice que vamos a tener algunos meses de esta inflación, está diciendo que la otra alternativa es la hiperinflación. Si hay hiperinflación es porque se han hecho mal las cosas. Si hay esta inflación, los primeros meses, que es una mezcla de estancamiento e inflación por unos meses, es porque más o menos se están poniendo en orden las cosas. Poner en orden las cosas significa, tocar algunos privilegios en el presupuesto del Estado. Y cuando digo tocar algunos privilegios, no me estoy refiriendo a los que necesitan los subsidios para subsistir, porque además Milei dijo, y esto es una buena noticia, que a esa gente no le va a sacar los subsidios. Pero acá hay sectores empresarios subsidiados, hay empleados públicos que el único trabajo que hacen es ir a cobrar a fin de mes su sueldo, hay empresas públicas, empresas estatales que no tienen razón de ser empresas públicas. Estas son las cosas que se pueden, los gastos que se pueden cortar sin negarle la subsistencia a nadie. Ahora, tocar esos intereses va a significar resistencia. Va a significar resistencia. No, el gobierno de Milei no puede ser tan ingenuo de creer que eso va a pasar sin provocar una reacción. De hecho, hoy ya hubo una reunión muy importante de la CGT con los movimientos sociales peronistas anunciando que están en alerta y movilización. Y yo me pregunto, ante el gobierno de Milei, ¿no?, ante eventuales decisiones que tomará el gobierno de Milei. En 4 años del gobierno de Alberto Fernández no es que hubo un paro, no hubo un paro, pero no hubo un documento en contra del gobierno de Alberto Fernández, no hubo un documento. Y yo no recuerdo en los 40 años de democracia un periodo tan largo en el que se haya deteriorado tanto la calidad de vida de los argentinos como estos 4 años que estamos terminando. No recuerdo. No hubo un documento de la CGT, mucho menos un paro, jamás. Entonces, la CGT y los movimientos sociales deben aceptar que la protesta social en la Argentina tiene un sesgo político. Si está el peronismo en el gobierno, no hay protesta. Si no está el peronismo en el gobierno, sí hay protesta. Por supuesto que Milei va a poder decir que él sacó el 56% de los votos en el balotaje y que por lo tanto está legitimado como para tomar decisiones profundas en materia económica. Pero, Mauricio Macri también ganó un balotaje. El Polo Obrero y los movimientos sociales peronistas hicieron la vida imposible. Digamos, la extrema izquierda, por ejemplo, que expresa al Polo Obrero, saca el 4% de los votos. Que eso, con ese porcentaje institucionalmente no se puede hacer nada, salvo tener, sí, su voz en el Congreso. Pero cuando van a la calle, porque el Polo Obrero está en los dos lados del mostrador, está por un lado en las instituciones de la democracia en el Congreso y por el otro lado está en la calle violando algunas leyes de la democracia. Con 1000 personas enloquecen la capital y cortan los accesos a la capital. Con 1000 personas, no necesitan más. Alberto Fernández está haciendo en estos días una gira mediática para hacer no una autocrítica de su gobierno, sino un autoelogio de su gobierno. Una cosa que a mí me sorprendió es que dijo que en realidad la pobreza debe ser menor que la que marca el INDEC, porque dice que si no, la Argentina estallaría. Hoy Martín Tetaz dijo una cosa que creo que es cierta, dijo que efectivamente es probable que el INDEC se equivoque, pero no porque la inflación sea menor, sino porque es mayor a la que se conoce, que la pobreza es mayor a la que se conoce. ¿Por qué? Porque la pobreza que se conoce es la de los primeros 6 meses, el primer semestre de este año. Ahora, a fines de diciembre, al principio de enero, vamos a tener la pobreza del segundo semestre, que fue un semestre con una
inflación mucho más alta y por lo tanto la pobreza creció también más. Así que, señor presidente, si hay una pobreza que el INDEC no está registrando, es una que es más que la que registra el INDEC, no menos. Ahora, yo te pregunto esto, digo estas cosas, porque digo, a lo mejor cuando seguramente los próximos meses, con las medidas de ajuste que va a tomar el próximo presidente Milei, va a haber más inflación por unos meses, va a haber también más pobreza por unos meses. Le digo, ¿qué van a decir entonces? ¿Que el INDEC no está diciendo la verdad? Esto es conveniente tenerlo en cuenta porque nos van a vender el verso de que entregaron un país hecho un paraíso. Ya lo hicieron en 2015. En 2015, Cristina Kirchner había entregado un paraíso como país. Entregó una herencia pesadísima y el gran error de Mauricio Macri fue no haberla denunciado públicamente a esa herencia, sinceramente. Quiero por último referirme a una situación que me parece extremadamente grave. Hoy Nick, el humorista que todos conocemos, denunció que fue notificado desde Estados Unidos de que el hijo de Sergio Massa le había iniciado un juicio presuntamente por calumnias e injurias. Yo la verdad no sabía que argentinos podían denunciar a argentinos en los tribunales de Estados Unidos por cuestiones que sucedieron en la Argentina, porque Nick trabaja, estudia y publica sus cosas acá en el país. Según la información, hay todo un núcleo, además de Nick, un grupo de tuiteros que también fue denunciado por el matrimonio Massa, en este caso por Sergio Massa y por Malena Galmarini. Y yo quiero señalar lo de Malena Galmarini porque no es la señora de Massa que está en su casa y que eso pertenecería a la vida privada. El matrimonio estuvo en la función pública, Malena Galmarini estuvo en la función pública, por lo tanto tiene responsabilidades públicas. Lo que sirve esto es para ver la verdadera cara de los que prometían un gobierno de unidad nacional, una tolerancia con el que piensa distinto, un respeto a la disidencia. Esta es la cara verdadera. Sergio Massa perdió mal. La pregunta que hay que hacerse es, ante esta novedad, ¿qué hubiera sido Massa si hubiera ganado bien? Después de una breve pausa, Cristiano Rattasi. Auspician desde el llano. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bien, como les dije, uno de los principales empresarios argentinos, Cristiano Rattasi, dirigente también de la Unión Industrial. Cristiano, lo primero que le quiero preguntar es si usted confía en Milei. Sí. Voy a ser directo. Sí, totalmente. ¿Por qué? El 24 de abril, cuando estaba full todavía apoyando a Patricia,
me preguntaron en un programa de televisión, pero usted la votaría a Milei. Era el 24 de abril, hace 7 meses. Y primera persona de un poco del establishment, pensé 3 segundos y dije, sí, yo lo votaría. Porque es un tipo bien, lo conocí, es un tipo honesto, un tipo bien, convencido de sus ideas. Además, yo soy un liberal y libertario convencido. Fui empresario, tampoco soy suicida. En una situación cosa tenía que empezar a manejar lo mejor posible en mis empresas en una situación difícil. Pues yo creo en la libertad, siempre lo creí. La democracia liberal es lo más importante que ha hecho países ricos en el mundo. La otra, la democracia autoritaria, no ha hecho ricos a nadie. Entonces creía y dije, mira qué bueno. Y lentamente me fui más afianzando de lo bueno que era, qué buen tipo era. Ahora que va a ser difícil al principio, va a ser tremendamente difícil, pero está convencido. Los otros, Menem y Macri, no habían declarado que ellos iban hacia la libertad. Él lo declaró desde el principio. No, además en el caso de Menem hay una diferencia, creo, con el caso de Menem y Macri, es que ellos primero trataron de evitar el ajuste y después de un tiempo lo tomaron. En el caso de Milei está diciendo yo, el mismo domingo anunció. Ahora, Joaquín, con la situación que está la economía, 20% de inflación, 50% de pobreza, 60% si mirás los jóvenes, 10% de indigencia, un dólar totalmente delirante, en el cual hay un dólar falso que nadie ni sabe qué es y a quién tiene acceso a ese regalo que es el 3,65 y un dólar verdadero alrededor 700, 800. El caos es total. Entras en una tienda, estamos en hiperinflación. No con esos picos, pero lo que llaman algunos economistas clásicos, más de 10% por mes de inflación es hiperinflación y vamos hacia 20, 25. Por tanto, el país es un absoluto desastre. Después podés decir, va a haber ajuste, o podés ser mentiroso y decir, no, voy a encontrar de no hacerlo. Lo que es que él es honesto, es intelectualmente honesto. Si piensa en algo, él dice, sí, eso es ¿Lo conoce usted a él? Sí. ¿Cómo que no? Lo conozco desde que era economista. Una vez en 1500 lo llevé de una casa que habíamos almorzado hasta su oficina y charlamos media hora. ¿Cuál fue la impresión que le dio intelectualmente? Bueno, desde el punto de vista de preparación económica, porque él tiene un discurso. Es una persona que más preparada en economía, ha estudiado todos los clásicos, ha estudiado todos los modelos económicos. En economía es un capo. Después, tiene algunas cosas que puedes estar de acuerdo, no importa nada, pero seguramente en economía está preparadísimo, por tanto su cabeza funciona a 1000. Acá lo novedoso es que va a haber un presidente que conoce de economía, que cuando se reúna con el ministro de Economía van a ser 2 economistas los que están hablando, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pero es bueno, porque hasta ahora teníamos presidentes que no sabían de economía, y hay que a los ministros... Pero que siempre querían ser economistas. Este es un economista que no quiere ser tanto, quiere que una vez que la arregló tiene que hacer miles de otras cosas. La última vez que estuve sentado al lado de él, hace 2 meses, 1 mes y medio, le dije, acuérdate que puede ser que ganes, pero si ganas, no puedes sentarte en el sillón y nada, tenés que ser Juan Bautista Alberdi. Si te sentás en ese sillón, tenés que mostrar que tenés las calidades de Juan Bautista Alberdi. Él dijo, sí, como era, pero él tiene que ser a Juan Bautista Alberdi y un presidente como Carlos Pellegrini. Tiene que refundar una Argentina que hace 100 años que está en una crisis de fondo con pequeña baja tremenda. Y no es desde de Perón. Perón fue hace 85. Hace 100 años que está en un desastre. La puede cambiar y se puede cambiar muy rápido. Yo no sabía si llegaba a vivir el momento de ver una Argentina diferente. Pero estoy tan contento de ver una Argentina con la posibilidad de ser una democracia liberal, como son los países ricos, que me encanta. ¿Crees que él va a respetar la economía liberal, pero también el resto de las libertades? A ver, exactamente
¿Se acuerdan Alfonsín que decía, yo respeto todas las libertades, pero no en economía? De hecho, la economía es un desastre total. No, él dice respeto todas las libertades. Puede haber algunas discusiones. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con él sobre la cuestión del aborto. Ese es un derecho adquirido de la mujer de poder decidir de su cosa. Después puedes decir si nació bien y todo. Pero en Estados Unidos, cuando voltearon Roe versus Wade, todos una Corte Suprema muy conservadora, ahora le está costando muchísimo. En todas las regiones y gobernadores que dicen, bueno, pero entonces no hay aborto, pierden. Porque la gente ya se ha acostumbrado que el aborto hace parte de una parte de la vida. En eso no estoy de acuerdo, pero miles de otras cosas. Y él es liberal de fondo. Él piensa que la libertad es la manera de avanzar. Hoy Guillermo Francos dijo, o ayer, que el dólar debía costar en realidad no los 350 estos, sino 600, 650. Que le parecía eso a él una cifra más o menos correcta. ¿Eso le parece correcto a usted? Bueno, a ver, los dólares normales, porque nadie tiene acceso, salvo algunos privilegiados, al 365, están en 820, 830, 900. Por lo tanto, si vos vas liberando y mostrás ganas de libertad, tendría que equilibrarse alrededor de 700. Me parece optimista 650, pero 750 me parece posible. Anda a liberarlo rápido, porque este es el caos económico. Pero va a haber dólares, porque no hay, el problema es que no hay dólares ahora para liberar. Joaquín, hay dólares cuanto quieras, Bueno, pero no a 365. Pero en manos privadas, 800. pero en manos privadas. Bueno, pero por suerte, la idea es que no sea más. Sí, claro. El Estado tiene que recuperar 10.000 millones negativos de reservas. Pero manos privadas hay muchísimo. Claro. De hecho, no es que se dispara. Por eso están, porque están en manos privadas. En 800, en manos privadas. Porque están en manos privadas se conservaron. Sí, se conservaron y son más sanos. Y son dólares que vienen para inversiones productivas, que crean valor. Porque las inversiones del Estado no crean valor. Por lo tanto, son inútiles y gastan, y gastan, y gastan. Cuando entran las inversiones privadas, son inversiones privadas para crear valor. Entonces, todos los salarios de los sectores privados que crean valor van a subir a los niveles normales de competitividad. Y eso va a ser muy rápido. La gente no se da cuenta lo más rápido. Es obvio que la piquetera, que te explica que ella no quiere trabajar de 8 a 17 horas, y lo dice por televisión, prefiere ir a hacer piquetes 1, 2, 3 veces por semana, la pasa bien, toma mate y le pagan igual. Bueno, ese evidentemente no está en línea con el nuevo país que viene. Obviamente habrá que ayudarla, y Milei fue muy claro, hay que ayudarla porque hay que haber un welfare state, hay que haber la gente pobre que la ayudamos, pero no puede tener el mismo valor de alguien que trabaja en serio, de la mañana a la noche, que crea valor, que crea riqueza y que crea riqueza para todo el país. No puede ser. Cristiano, ¿hay sectores empresarios que le gustaba más Massa que... Bueno, a ver, ¿que Milei? La protección te gusta siempre, porque si a vos te obligan a competir, tenés que hacer más inversiones, es más duro, podés tener un competidor más fuerte que vos. En vez de un sistema que te protege a vos, vivís mucho más tranquilo. Pero no hace vivir más tranquila a la gente pobre, hace vivir la gente siempre más pobre. Y por lo tanto eso se ha demostrado que los sistemas competitivos son mucho mejores. Ahora, te hago el ejemplo de un textil. Hay un textil que es vicepresidente de la UIA, que primero tiene una fábrica en Catamarca maravillosa de textiles, hilado y cosas, y exportaba a todo el mundo, a Alemania y compañía. Ni bien le liberas las fuerzas y le dejas de exportar, el tipo hace segundo turno, tercer turno, vuelve a trabajar y puede darle salarios buenos y dignos a su gente. Eso digo porque el textil, que es el más castigado a veces según la historia y el que más reclama popular, protección. Sí, que siempre reclama más protección. Pero todas, la automotriz,
poco tiempo se pone en orden, no tiene tantas... A ver, le quería preguntar algo de la industria automotriz, porque usted viene de ahí, de la industria automotriz. Vengo de ahí, hace 2 años que no estoy... Pero pasó algo raro. Estaba viendo los otros días unas estadísticas. En medio de esta crisis que usted muy bien describió, la industria automotriz es una de las pocas que se mantuvo en gran actividad. ¿A qué se debe eso? Tenía acceso a insumos baratísimos, mucho freno a otras importaciones y de afuera, y las fábricas de acá tenían acceso a consumos súper baratos, y algunas son fábricas buenísimas. Yo hago siempre el ejemplo de la mía. Stellantis tenía una fábrica de Fiat en Córdoba y en la provincia de Buenos Aires una de Peugeot, buenísimas, que de hecho ahora están en cabeza. Toyota tiene una fábrica maravillosa acá cerca de la provincia de Buenos Aires. Esas dos que están dominando el mercado hoy en día pudieron avanzar fácilmente. Ahora, como había insumos baratos, el auto también estaba barato al dólar que tenía la gente, claro, que era un dólar paralelo, que ahora ya es el caos, pero era un dólar paralelo, por lo tanto estaban relativamente baratos y la gente buscaba. Pero el éxito de la Cronos, que se fabrica en Córdoba, fue espectacular, es espectacular, porque es un muy buen auto que se fabrica en Córdoba, pero tiene problemas a competir por cuestiones de marca. Yo estoy hablando con mi gente de todos los sectores. Digo, hay que empezar de vuelta a aplicar lo que aprendimos todos cuando estudiábamos en Harvard, el máster, economía. Hay que reaplicar cómo se segmenta el mercado, cómo vamos a ver, cómo ganar algo más, qué mercado de exportación tengo. Son todas capacidades que están en el sistema, pero que hasta ahora no sirvieron mucho. Cuando Diana Mondino dice, ¿y por qué el gasoducto lo tienen que hacer los privados? El pobre del Gran Buenos Aires tiene que hacer el gasoducto. No, lo tiene que hacer el público. Lo hagan los privados. Claro. Si ellos son los interesados a exportar, a mover y todo. Se necesita una fábrica de licuefacción de gas. Sale más de 10.000 millones de dólares. Pero hay varios privados interesados en hacerlo. Si se les respeta después de exportar ese gas licuado a Europa y todo eso, hay mercados enormes que van a crear riqueza hasta demasiado. Porque la riqueza de Argentina es cuando la gente vaya a trabajar más y tenga salarios buenos cuando esté trabajando. Esa es la riqueza en serio del pueblo. No las riquezas naturales de las cuales estamos llenos. Pero eso después hace otro grupo de gente que no hace nada porque eso anda también. No, tiene que haber cosas que hace la gente privada, la gente pobre y que sirva, que crea valor. Y eso va a ser mucho más rápido de lo que todos crean. Ahora, el primer golpe va a ser difícil porque tiene que hacer una ley ómnibus muy fuerte, con liberaciones muy fuertes y que sea aceptada. Claro, porque están todos los precios pisados. Todo, no es todo. Tarifas, dólar, todo está pisado. Hay dólar, porque un precio normal. Yo cambié el cartucho de mi impresora. Yo normalmente tengo la misma impresora en Estados Unidos, en Italia, en Uruguay y acá. Normalmente Argentina era mucho más barata porque la importaba al final, compraba mucho acá. Ahora es mucho más caro que Italia, más caro que Uruguay, que es el lugar más caro del mundo. Y mucho más caro que Estados Unidos, que es uno de los más baratos del mundo. Y la compré acá porque la necesitaba. Claro. Pero doble. Por tanto, ese producto por lo menos ya fue al paralelo, hiperpasó el nivel del paralelo. Y muchas cosas así ya nadie respeta el 365. Entonces, llevar ese dólar, liberarlo si tenés las agallas, o llevarlo a 700, 800, no crea ninguna inflación más. Ahora, obviamente, todos los precios de los servicios tienen que volver a precio de servicio. Y no cada vez que alguien que invirtió en los servicios lo estafás. Porque al final fueron estafas continuas a quien compró un servicio y estaba con las tarifas establecidas. Déjeme que le haga una última pregunta. Usted conoce también mucho el mundo político y la mayor parte de estas reformas necesitan de la aprobación del Congreso.
¿Cómo ve eso? ¿Ves que la política va a aceptar la legitimidad que tiene Milei porque tiene pocos diputados y senadores, como digamos? Eso lo voy a preguntar después a Mario Negri, pero usted, ¿cómo lo ve usted que conoce a los políticos? ¿Cree que Bueno, primero, tiene el 57% de los votos de Argentina. sí, pero Métete en contra. pero no tiene los legisladores? Métete en contra. Dos, hay muchos de la serie peronista que eran menemistas y creyeron en Menem. Entonces, no es solo kirchnerismo. Peronismo, hay muchos menemistas que vieron lo que fue el éxito de Menem y cómo creció el país en ese periodo. Por tanto, después hay muchos liberales que derivan de Leandro Alem, Frondizi, que creen en la libertad, no son los retrógrados que no quieren nada de libertad. Y después hay el PRO, que me desilusionó bastante, pero que nació como fuerza del cambio, por eso apoyé hasta el último día a Patricia. Para mí, cuando fiscalizaba en Pretien, no había nadie de la libertad, la segunda vez sí, pero no había nadie. Me decían, ¿pero usted fiscaliza por el cambio o por la libertad? Digo, yo estoy fiscalizando por el cambio y la libertad, creo en los dos. Para mí son muy similares. Por eso hizo bien Patricia enseguida de aportar su ayuda inmediata a Milei y aceptar de ser ministra, porque es la mejor ministra que puede haber, porque es una gran ministra de seguridad. Y creo que es un sacrificio de ella desde el punto de vista político, pero ya tiene la edad de ayudar lo que ella cree que va a ser bueno. Y ella entró a ayudar mucho. Obviamente después hay miserables por todos lados y se ve las miserias humanas y bueno, a otros en vez van a apoyar y van a entender qué cambio hay. Hay otros que pueden estar convencidos que ese cambio no le viene bien. No vas a convencerla a Cristina que un cambio liberal sirve. Capaz que Néstor lo podías convencer, porque Néstor era mucho más pillo y entendía muchas cosas. Pero vas a convencer a Cristina a hacer un cambio liberal. A ver, el mismo Massa, bueno, no sé ahora quién le dará, el otro Alberto Fernández le van a dar una cátedra en la universidad, lo patético que es, pero, Massa siempre fue un paquete. Nació en la UCD, nació con Alzogalá y todo. Es muy capaz que a Massa dentro de unos meses lo vas a ver apoyando una democracia liberal, porque de fondo él nació con eso. No es solo un interesado de ese momento. Le agradezco mucho, Cristiano, un placer. Gracias. Una breve pausa y Mario Negri. Bien, estamos con Mario Negri, que lo hemos visto muchas veces acá, lo vamos a seguir viendo, pero se está despidiendo del Congreso Nacional, donde estuvo muchísimos años, fue un protagonista muy importante del Congreso, lo hemos visto, sus famosos discursos de final de debate, que eran célebres esos discursos. Pero les queremos hacer una despedida como se merece un gran parlamentario. Pero les quiero también hacer algunas preguntas. A ver, una. Va a asumir el domingo un presidente que dice que Milei, que va a proponer al Congreso medidas muy fuertes, pero tiene muy pocos diputados y muy pocos senadores. ¿Cómo va a ser ese Congreso? Apasionante. Si además es responsable. Mucha legitimidad social, claro, seguramente... Porque eso hay que explicar. Que no refleja la debilidad institucional adentro del Claro, porque eso no es la representación. El balotaje es solamente para presidente. Exacto. Todo lo demás se resolvió antes. De cualquier forma, mi experiencia indica que no hay ninguna razón para que la oposición se ensañe con un nuevo gobierno. Hay que tener una actitud colaborativa,
responsable y republicana para alguien que la sociedad, en su enorme fatiga social, en el medio de la pobreza, en el medio de la demolición de la economía, además no hay derecho a que la política le saque la esperanza de que la Argentina salga de la decadencia. Entonces, el Congreso va a ser el epicentro. No conozco todavía, no conocemos el mensaje. Sí, yo tengo claro por mi experiencia que ese día millones de argentinos... El domingo. Millones de argentinos van a escuchar al nuevo presidente. Yo soy de los que piensa que ese día hay que decir todo. Todo. Hay que mostrar toda la Argentina. Lo que no se muestra ese día por parte del presidente... Se refiere a la realidad que va a heredar. La que va a heredar el gobierno, la que vamos a heredar los argentinos, la que estamos viviendo los argentinos, no heredando. Todo lo que no se diga ese día corre el grave riesgo, así se ha demostrado, que cuando pasen los días se licúa y después, en esa enorme fatiga social, la factura es al gobierno. Más teniendo como experiencia que quienes dejan el gobierno es el kirchnerismo, que nunca tuvo nada que ver con lo que pasó, siempre estuvieron llegando. Entonces hay que aprender de eso. Eso es lo que dicen ellos. Por supuesto, está claro. Entonces ya están preparando, como usted dijo, el camino para hacer, yo no sé cómo va a ser el presidente Alberto Fernández, para explicar que la inflación no es del 150 ni va a ser del 300 con los precios reprimidos. ¿Cómo va a ser para explicar el 40% de pobreza? Ya ensayó alguna cosa de esa. Entonces, creo que no se trata de torturar a la sociedad, sino mostrar con claridad el subsuelo de donde arrancamos. Por supuesto, hay que ir despacio un esfuerzo equitativo. Y nosotros, yo no voy a estar, pero en el lugar a donde te ubica la gente, en una democracia sana a 40 años, se puede ser constructivo, colaborativo con el gobierno. Es más, es mejor para un gobierno nuevo, con escasos parlamentarios, tener una oposición colaborativa, responsable, republicana, que no le tire 140 toneladas de piedra, a que toda la oposición se vaya al gobierno y el kirchnerismo quede como única oposición. Eso va a ser lidiar con el pasado. Segunda cosa que yo veo, Joaquín, no me asusta ni me asombra. A mí me tocó ser presidente de un interbloque. Arrancamos con 85, ¿no? Era distinto cuando Mauricio Macri, ¿no? ¿Sabes cuánto tuvo el gobierno de Mauricio Macri de lealtad parlamentaria de su bloque, su interbloque? Yo presidía, estaban los otros bloques, trabajando generosamente. El 100%, 292 leyes. Haciendo Juntos por el Cambio entero, todo, votó 292 leyes. Quiero decir con esto que el diálogo sin renunciar a los principios fue una norma que demuestra que se puede construir. Por supuesto, después viene la discusión, que no. El secreto de la democracia basa en dos cosas: en hacer lo que hay que hacer y que la gente lo comprenda. Y la segunda, como dijo un expresidente que vos respetás mucho, Cardoso de Brasil, gobernar es explicar. Gobernar es explicar. No hay que dar por sobreentendido nada. Ahora, es un mosaico enorme el que va a haber en diputados, fundamentalmente. Sí, claro. Está muy atomizado y además se viene de muchas crisis. La propia nuestra de Juntos por el Cambio, porque no hay que ser hipócrita, lastimado, dañado. No quiero hablar mucho de eso hoy, pero podemos decir algo. Pero hagamos un paréntesis. ¿Qué es lo que provocó esa herida y Juntos por el Cambio, esa división? Yo creo que, voy a ser breve porque no quiero entorpecer el presente en la Argentina. Hay un momento en que hay que hablar de eso. Si es que vamos a... El Juntos por el Cambio del 2015 concluyó. Hay que reconstruir, no está más. Hay que reconstruir una coalición. Yo personalmente pienso de eso. Por supuesto, manteniendo sus identidades, atendiendo el presente y un respeto mutuo con un nivel de institucionalidad que nos haga funcionar. ¿Pero por qué digo eso? Porque no soy ningún adivino. Hubo un proceso casi autodestructivo de Juntos por el Cambio. Hace 1 año y medio
Yo dije una vez en un programa que había una inflación de candidatos porque el que pasaba las PASO era presidente y al año y medio somos terceros. Deberíamos preguntarnos entre nosotros qué ocurrió, por qué ocurrió. Para eso no hay que lacerarse. Lo que hay que hacer es aprender y trabajar sobre las coincidencias. De lo contrario, fíjate vos que el panorama va a ser el peronismo con 105 diputados, la oposición republicana responsable, que es la que yo llamo que estaba en ese paraguas de Juntos por el Cambio, atomizada. Todavía hay que terminar de ver cómo se unifican bloques. Y por el otro lado, el gobierno con pocos parlamentarios a merced de la inteligente, entre comillas, estrategia de el peronismo que se queda con 105 diputados, por lo menos por ahora. Es decir, que tenés que ir a la casa de ellos. Y 37 senadores. Casi la mayoría. Entonces, quiero decir que el panorama es muy complejo, no por eso no que no se pueda resolver. Me ha parecido a mí algunas señales inteligentes que han tomado conciencia de lo que se viene, de lo difícil de la gobernabilidad, pero nosotros no podemos retroceder, aún en nuestras diferencias, ¿no? Porque acá de lo que se trata es mucha libertad preservando la justicia independiente también, ¿no? Y por el otro lado, mucho diálogo y cada uno conservando sus principios. Ese es el arte de la democracia, del desafío que el presidente Milei va a tener. El presidente Milei, estuve en la Asamblea Legislativa, saludo republicano como corresponde, y... Lo había abrazado. No, sí, no, pero no sobreactúo yo, porque puedo dar un abrazo, además no tiene nada de malo. Pero más allá, por encima, hay que convivir democráticamente. Y me parece bien que pongan los pies sobre la tierra. Nosotros no podemos vivir solos. El mundo va a una velocidad tremenda. Y lo que hay que hacer primar son los intereses de los países, porque en el medio están los ciudadanos. Después está el club de los amigos ideológicos que cada uno tiene. Eso es un ámbito. Pero después hay una política de Estado de la cual depende el país. A mí me pareció inteligente, pragmático la visita que ha hecho quien va a ser la canciller, Diana Mondino, a Brasil. ¿Por qué? Porque ellos, no digo que siempre, pueden dormir bastante sin nosotros. A nosotros se nos hace difícil. Nuestro comercio exterior está muy bien ahí. Entonces, que el gobierno vaya rebobinando antes de asumir y ver cómo ubica el contexto, no le implica que piense como piense en sus valores. Y después habrá una sana disputa en la democracia, ¿no? Ahora, Mario, a ver, usted que tiene experiencia en la política, ¿qué pasó para que de pronto una persona como Milei, que no tiene más trayectoria política que los 2 últimos años de diputado nacional, que no habla como un político, habla como un economista, haya ganado con ese porcentaje que ganó en el balotaje? En términos, para decirlo menor, que no es lo más importante, los números, él ratificó su 30%. Lo que sí, por encima de los dirigentes, nadie le preguntó el color político. Los argentinos lo que dijeron, terminamos definitivamente con el populismo del kirchnerismo de 20 años. Lo primero que vamos a hacer es liquidar esto. ¿Usted cree que ese es el primer mensaje? Primero, se termina. Estamos cansados de un Estado que te pisa, de un Estado que te ha atropellado de la manera que te atropelló, ineficaz, además, sin garantizar las cosas mínimas, que además dijo, terminemos con la concentración de poder, basta, nos tienen harto, la independencia de la justicia, nos matan en toda... Chau, muchachos, no me pregunten de qué color tengo de origen, esto no va más, eso hizo ese signo en el balotaje. Ahora, nosotros sí debemos preguntarnos, en Juntos por el Cambio, lo que yo dije hoy, un año antes, ¿no la vimos venir? Alguien le escuché decir que nos desperfiló. Lo que nos desperfiló a nosotros, no porque las internas sean malas, es cuándo se hacen. Y venimos de una sociedad de una enorme fatiga social, 10 años sin crecimiento, del gobierno no esperaban más nada. Y además de eso vino la pandemia, no la incorporamos como valor político la fatiga de la gente. ¿Y quién estaba al frente con territorialidad, con representación? Juntos por el Cambio. ¿Y qué nos decía la gente en la calle? Alguna vez lo dije en tu programa, no se peleen,
Para la gente no había una interna, lo que había era pelea. Pelea. Y sentía que no se ocupaban de ella. Y como en otras partes del mundo, en la fatiga social, y cuando en la democracia no hay una respuesta inmediata a eso, y se profundiza la pobreza, y no hay crecimiento, y hay discrecionalidad, y se atropella la justicia, bueno, no ha ocurrido solo en la Argentina. Javier Milei fue el resultado de eso, al que el kirchnerismo, sin sacarle responsabilidad al resto de la política, le puso la frutilla para el hartazgo de la gente que generalizó el rechazo a la política. No solamente al kirchnerismo, nos cargó a todos, porque no fuimos capaces de diferenciarnos en esa idea de mirar a la gente, de atender a la sociedad. Quiero preguntarle cuál va a ser los próximos años de Mario Negri, si va a estar en la política, pero hacemos una pausa. Sí, cómo no. Una pausa y seguimos con Mario Negri. Bien, seguimos con Mario Negri. Quiero hacerle dos preguntas, pero no se me explaye mucho porque se nos termina el tiempo los dos. Sí. Una, es los gobernadores de Juntos por el Cambio, ¿van a poder ayudar a Milei? ¿Tienen manejo, control de los diputados? ¿Cuál va a ser? Yo creo que así lo han manifestado. Tengo mucha experiencia con gobernadores. Para nosotros... Son 10 ahora, ¿eh? Sí, son muchos. Ellos procuran rearmar Juntos por el Cambio, lo cual me parece bien. Recuerdo lo que dije antes, lastimado y dañado, hay que reconfigurarlo e intentarlo. Segundo lugar... También hay que señalar que los gobernadores necesitan eso por sus situaciones pero exactamente, en las provincias, porque en las provincias los bloques... Además, sí debe tener, tengo experiencia, sé de eso, el radicalismo va a tener 5 gobernadores ahí. Es decir que nosotros tenemos mucho que hacer al lado de ellos por un país federal, inequitativo como lo hizo el kirchnerismo, y con un federalismo invertido, como lo hizo en 20 años. Es decir, que ha puesto mucho. También eso dentro del radicalismo, porque nosotros tenemos que reencontrar nuestra razón de ser con la historia y con el presente. No podemos meter la cabeza bajo una mesa ni atropellarnos entre nosotros. Hay mucho que hacer y conversar en el radicalismo en este tiempo para el futuro. La incorporación de 5 gobernadores, hay territorio, pero tenemos que amalgamar una idea nacional también, dejar de mirarnos el ombligo, dejar de pelearnos. Por otro lado, le quiero dejar mucha suerte al presidente de la Cámara, es muy joven, lo he visto. Pero Martín Menem. Sí, no lo conozco. Sobrino del expresidente. Sí, no lo conozco. Pero lo que le van a entregar es un cubo mágico. Los que tienen chicos saben, ese que tiene 4 caras de distintos colores, que uno tiene que encajarlo uno con otro. Si en 5 minutos lo hace, tiene premio prácticamente. Bueno, cada ley va a ser un cubo mágico para el armado de los consensos, que es el desafío que va a tener el Congreso. Y en tercer lugar, yo voy a seguir haciendo política. Eso es lo que esa es la otra pregunta. ¿Cuándo va a dejar de hacer periodismo usted? No, nunca. ¿Quién va a dejar? Me corre por la sangre a mí. Yo le digo la verdad, como otros colegas míos, de otros. Yo siempre he discutido ideas, trato de no agraviar personalmente y creo tener el respeto por lo menos de muchos colegas de distintas fuerzas. Así estemos la antítesis a veces política, pero democrática, ¿no? He sido durísimo con el kirchnerismo, he tenido debates muy fuertes, pero yo no insulto. Eso me permite saludarme con todos. Pero además, estoy en plenitud de mi experiencia, recorreré el país, vuelvo a Córdoba, retomo mis actividades que ya las tenía privadas más fuertes y voy a seguir haciendo política. Y hay que levantar la vista, hay que dejar de acercar el futuro en menos de 2 días. Hay que imaginar que tengamos un país estable para que podamos debatir en serio para las nuevas generaciones. La Argentina está fuera del mundo. El kirchnerismo va a dejar no solo un país demolido económicamente, sino destruido institucionalmente con falta de credibilidad y además aislado del mundo. El único que va a dar una vuelta por el mundo es Alberto Fernández, que se va a ir a Valencia o no sé a dónde a dar una vuelta. Pero lo digo con cierta ironía. Ojalá este gobierno antes de irse le quede una semana, firmen
el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea. Eso va a significar un cambio copernicano, intentar volver al mundo, aunque no es inmediato, pero hay que arrancar definitivamente, hay que salir donde nos han encerrado en esta pelea tan baja, tan chata, y elevar el nivel de la discusión. Si Juntos por el Cambio quiere intentar reconstruirse, reperfilarse de nuevo, no se trata de subir al gobierno. El que va personalmente lo hace como corresponde. Ocupar el lugar a donde te dan positivamente, responsablemente, acompañar las cosas buenas. El presidente Milei tiene que saber, por lo pronto, que aunque tengamos diferencia, nosotros no vamos a tirar 140 toneladas de piedra. Nos preocupa mucho. Y si algo me preocupa a mí, hay una asignatura pendiente grande. La democracia dio muchas cosas buenas también. Ahora estamos en el peor momento, con pobreza, falta de educación, pero un proyecto de desarrollo de país, que volvamos a crecer, que tengamos un horizonte a donde se puede hilvanar la posibilidad de la igualdad, de estudiar, no rematizar, como se dice ahora, cambalache. Parece ser que lo han traído al presente, en la imagen de lo que fue una Argentina que nadie queríamos. Le agradezco mucho, Mario. Gracias. Y lo comprometo a que venga, siga viniendo por acá. Con mucho gusto. Ya que va a seguir haciendo política. Por supuesto. Gracias, Mario. Gracias. Y ya se me terminó el tiempo a mí también. Chao, hasta el lunes.